El 18 de septiembre del 2016, varios miembros de diversos colectivos ciudadanos de Quito lograron entrar en la zona de excavación del metro en la Plaza de San Francisco. Ellos quedaron muy sorprendidos con lo que ahí vieron. Netamente Quito caras allí, mira. Ah, sí, donde eso ya tomó. Estructuras, túneles y escaleras, fasonados en la Cangagua. Fotos, ¿no? Fotos de estos muros aquí, el esqueleto. Las fotos y videos fueron inmediatamente subidas por las redes sociales, y esto causó una gran controversia. Muy buenos días con todos, señoras y señores. Placer saludarles en esta mañana. Nuestro primer invitado será el señor alcalde de la capital, el señor doctor Mauricio Rodas. Hay un tema que se está prestando a una controversia media política o bastante política. El alcalde Rodas dice finalmente que acatará la resolución del Instituto Nacional de Patrimonio sobre hallazgos en el centro histórico de Quito, y se refiere a evidencias encontradas en el subsuelo de la Plaza de San Francisco, en el centro histórico de Quito, donde se construye una estación para el metro. Desde el año 2007-2008, varios autores han ido poniendo el estado del arte del Quito precolombino sobre el tapete. La academia, la ciencia, no siempre irrumpe con éxito total, pues en el mundo político al que usted se refiere, en el mundo administrativo. Nosotros seguimos celebrando, entre comillas, una matanza, una masacre, pero yo no tengo jamás una actitud en ese sentido de sufrimiento, sino que ahora somos todo. Somos un palincesto. Palincesto en términos técnicos significa que somos una superposición de capas culturales que nos hacen cada vez más ricos, con mayor fortaleza para desarrollar un turismo histórico, cultural. Y lo que hicimos el día domingo pasado, varios ciudadanos en una operación exitosa, rápida, es registrar evidencias de justamente ese Quito prehispánico. Por ejemplo, que a 6 metros encontramos las famosas cavas, de las cuales se decía, las cavas, el mismo cronista de la ciudad en su libro Origen, Traza, Acomodo y Crecimiento de la Ciudad de Quito, nos habla de las cavas que encontraron los españoles, así las llamaron, y en esa medida decían, las cavas que tienen los naturales, está incluso escrito en español antiguo, dice, ¿no? Viniendo caminando, si me permiten, al campo llego a Quito, donde ahora es el asiento de ciudad, y hallóse allí una fuerza grande de las cavas, hechas a mano de los naturales, para defensa de los indios de guerra. Y así por esto, como por haber muchos tambos de casas, en las cuales había mucha comida de todo género, en mucho ganado de ovejas de la tierra, en mucha ropa, en muchas payas de indias ofrecidas al sol, que ellos poblar allí, y así se pobló el año de 1534. Eso demuestra fehacientemente que ellos encontraron una ciudad, con un centro ceremonial, como era ya en esa época cusqueño, ya era la época de Atahualpa, y de Huayna Cápac, obviamente ellos encontraron un proceso de construcción. Usted sabe muy bien por la historia que Atahualpa ganó una pelea, se dice fratricida, habría que explicarle bien, con Huáscar. Quito iba a subir grandemente frente a la gran capital de las panacas cusqueñas. Sí es importante ir desvirtuando ciertas cosas equivocadas que se han dicho, Gonzalo. Por ejemplo,
se ha dicho que en el subsuelo de la Plaza San Francisco se han encontrado restos incaicos o restos prehispánicos. Vestigios llaman ellos. Eso es falso. No se ha encontrado ningún tipo de vestigio, ni incaico, ni prehispánico, ni precolonial. Eso es importante señalarlo. Eso sí puedo decir, porque por supuesto nosotros revisamos el informe antes de entregarlo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Por lo tanto, descarto de plano aquello que es una justa inquietud de los quiteños. Pero es importante entonces decir con absoluta claridad que eso no es así. No se han encontrado ningún tipo de vestigio de carácter incaico, prehispánico o precolonial en el subsuelo de la Plaza de San Francisco. ¿Qué es lo que se ha encontrado, Gonzalo? Y me permito adelantar algunas cosas que se señalan en el estudio, más allá de que, por supuesto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural emitirá el informe que corresponda. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado, por ejemplo, cámaras de Cangagua, se han encontrado secciones ¿A qué se llama? Perdón, debe ser por el material. Efectivamente, por el material. Antes se hacía este tipo de cámaras con la utilización de la Cangagua. Efectivamente, Gonzalo. Ya. Se ha encontrado aquello, cámaras de Cangagua, se ha encontrado... ¿Para qué servían potencialmente estas cámaras? Bueno, ese tema allí ya... también hay un montón de leyendas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no soy experto en materia arqueológica. Yo recuerdo que incluso en la etapa de colegial decían que ahí habían, señor alcalde, hasta una especie de cementerio de niños y cosas de esa naturaleza a las que ha avanzado la inventiva de la gente de todas las épocas. Sí, ha sido, y lo más importante quizá, Gonzalo, tenemos evidencia a través del estudio que fue presentado de que esa zona ha sido intervenida, manipulada en épocas modernas. Existen, por ejemplo, vestigios que revelan que hubo manipulaciones hasta hace apenas 40 años. 40 años en la historia no es nada, usted sabe. Pero bien, mencionaba entonces que se han encontrado cámaras de Cangagua, se han encontrado secciones parciales de tuberías de agua, pero incluso se han encontrado restos de plástico, se han encontrado monedas de 10 centavos de sucre, lo que confirma que la zona fue manipulada, fue intervenida en épocas modernas durante el siglo XX e incluso hasta hace apenas 40 años. Eso nos da una idea realmente de del tipo de cosas que se han encontrado. Finalmente, ¿por qué hay versiones diferentes de lo que se encontró en San Francisco? Cuando